Cristo inaugura su ministerio público después de haber vivido 30 años una vida oculta. Al contemplar el bautismo de Jesús, si nos fijamos bien en los textos de la celebración litúrgica, todo este día es una invitación a valorar y a vivir nuestro bautismo. El bautismo no es un evento que queda en el pasado, sino que es un sacramento cuya gracia nos va acompañando toda la vida y nos exige vivir como bautizados. En efecto, la oración colecta de la Eucaristía de esta celebración del bautismo de Jesús pide a Dios con estas palabras: concede a tus hijos, renacidos del agua y del Espíritu, perseverar siempre en el cumplimiento de tu voluntad. Y terminada la comunión en la misa, en la oración llamada después de la comunión, volveremos a insistir: haz que de verdad nos llamemos y seamos hijos tuyos. ¿Cómo podemos entonces vivir nuestro bautismo? En una sociedad en la que tener fe es cada vez más para una minoría incomprendida y donde los criterios de construcción social toman cada vez mayor distancia de los principios y de los valores cristianos. Vivir como bautizados es desafiante, pero también muy complejo y en muchas situaciones conlleva dolor y sufrir más de alguna burla. Debemos estar atentos, ya que en la vivencia de la fe, en el modo como vivimos ese bautismo que se nos regaló, existen algunas tentaciones. Y estas son muy atractivas y se puede caer con facilidad en ellas. Incluso a veces por temor o por miedo a esta compleja sociedad. Pero estas tentaciones nos hacen errar en el camino cristiano. Por ejemplo, la rigidez o fundamentalismo, que lejos de comprender a Dios como alguien, lo entiende como una idea, una doctrina o un conjunto de normas que finalmente llevan a vivir un bautismo, a ser cristiano, en un modo apologético, siempre a la defensiva, el cual en no pocas veces conduce a condenar al prójimo por no pensar como uno. Otra tentación que también existe es el tradicionalismo. Esta piensa que apegándose nostálgicamente a formas o ritos del pasado se puede dar respuesta al futuro. El pasado, la historia, la memoria son muy importantes. Debemos aprender de él. El construir presente, el forjar futuro, nos exige tener raíces profundas en el pasado y no olvidarlo. Pero hay que tener cuidado. Una cosa es conocer, cuidar y vivir la tradición de la Iglesia para engendrar vida y construir el presente, pero otra es caer en tradicionalismos estériles, es decir, en el apego a formas anticuadas, no adecuadas para el hoy de la Iglesia y la sociedad. Existe otra tentación más, una mala comprensión de la libertad que Dios le da a sus hijos. Esta nos lleva a pensar que ser libre y confiar en el amor de Dios y en su misericordia es un permiso para hacer lo que se quiera, olvidándose de la voluntad de Dios, de sus mandamientos, de sus preceptos y de los valores cristianos, cayendo en un libertinaje que lleva finalmente a la pérdida del sentido del pecado y socialmente lleva a crear estructuras de pecado.
Todo esto nos hace vivir un cristianismo licuado, aguado, a veces olvidando la moral cristiana y las exigencias del Evangelio. Tristemente, todos estos caminos crean grandes heridas, discriminaciones sociales, divisiones al interior de las familias y del mismo pueblo de Dios, dañando personas humanas y también a la misma Iglesia. ¿Cómo podemos entonces vivir nuestro bautismo? Las lecturas de hoy nos lo enseñan. Juan Bautista nos señaló en el Evangelio que el bautismo de Jesús es con Espíritu Santo. Y de hecho, en el mismo bautismo de Jesús, éste descendió en forma de paloma. Descenso del Espíritu que se repite cada vez que en la Iglesia se engendra un nuevo hijo desde el agua bautismal. Ello nos invita a tomar conciencia que nuestra existencia no es solo una cuestión de mi yo, de mi persona, sino de la obra de Dios que se realiza en mí y por mí. Vivir como verdaderos bautizados implica saber que el soplo del Espíritu, el soplo de esa paloma, permanece en cada uno de nosotros y que se nos invita a estar atentos a esa fuerza que nos impulsa, ilumina, fortalece y guía en nuestro caminar cristiano. El que nuestro bautismo sea en el Espíritu Santo significa que no estamos solos, que no debemos temer, que Dios nos ha pensado desde siempre y Él sabe cuán complejo es ser cristianos hoy. Su presencia no fue solo por unos instantes en el momento del bautismo, sino que en todo y para todo contamos con la fuerza y la gracia del Espíritu de Dios. Si estudiamos, si trabajamos, si estamos de noviazgo, haciendo deporte, si estamos casados o somos consagrados o somos viudos, si somos padres, abuelos, si estamos enfermos, si enfrentamos problemas o dolores o grandes proyectos, si tenemos por delante desafíos, en todo ello y para todo ello, contamos con la gracia de Dios. El Espíritu Santo no deja de soplar jamás sobre nosotros. Cuando Jesús entró en el río Jordán, una voz vino y dijo: Tú eres mi Hijo, el amado, en ti me complazco. Ciertamente estas palabras estaban dirigidas a Jesús, pero gracias a la liturgia, de un modo sacramental, se repiten cada vez que alguien entra en las aguas del bautismo para recibir el regalo de ser hijo de Dios. El día de nuestro bautismo, ¿sí? El día de nuestro bautismo resonó, y me atrevería a decir que sigue resonando hoy la misma frase que el Padre pronunció en el bautismo de Jesús. Por cada uno de nosotros y a cada uno de nosotros, Dios nos dijo y permanentemente nos dice: Tú eres mi Hijo, el amado, en ti me complazco. Vivir nuestro bautismo significa entonces vivir como hijos, hijos amados de Dios, que se saben creados a su imagen y semejanza y cuyo fin fundamental es el amor. Venimos de Dios amor y vamos a Dios amor. Ser bautizados, y debemos ser conscientes de esto, es un privilegio precioso. Pero no he entendido esto en un modo humano, como privilegio de unos pocos por una cierta dignidad mal comprendida, sino que es el privilegio de haber recibido el don maravilloso de la fe,
y de haber sido consagrados mediante el agua y el espíritu de amor como miembros de un pueblo que camina en medio de otros pueblos con una sola vocación, la de amar y servir. Así, por lo tanto, para vivir nuestro bautismo no se necesitan rigideces, ni tradicionalismo, ni libertinajes, sino que simplemente la conciencia de saberse amado y vivir amando, para que así, llevando el consuelo de Dios, como nos invita el profeta Isaías, pasar por este mundo a imagen de Jesús, es decir, haciendo el bien. Amén.